Hola renonas, yo soy Ava Pocket y soy del hermoso Puerto Jaibo de Tampico, Tamaulipas. Aquí somos chaparritas y nos enorgullecemos de eso, así que el Pocket de ahí viene. Y Ava, la verdad, como que yo busqué nombres como si fuera mi bebé, porque para mí Ava era mi bebé y Ava significaba la que da vida. Yo me acordé que mamá Ru, cuando en el programa decía que algo le daba vida es que le emocionaba, yo dije, yo quiero dar eso en la gente, que les emocione, yo quiero darles vida, y pues de ahí vino Ava Pocket. Chaucera, sensual y chusquilla, la verdad. Yo comencé en Tampico, que es un ranchito, allá no había drag para nada. Entonces hace 4 años empezamos en una competencia de una sola noche y pues yo soy ingeniero. Yo no tengo nada que hacer ahí de drag, pero me encantó el escenario, me encantó lo que vi. Yo bailo desde chiquito, entonces yo dije me quiero unir a esta fantasía y el año que siguió esa competencia que yo vi fue cuando yo concursé. Y pues ahora sí que de ahí nació Ava Pocket y ya no lo solté, reinas. La lección más importante para la clase de lip sync es saberse la letra, muchachas. Porque ¿cómo van a salir ahí a hacer nada más el A, B, C, D, F, G, H, I, J? No, reinas, apréndanse esas letras. Creo que el drag mexicano, a diferencia de todo lo demás que hemos visto en esta plataforma que es RuPaul's Drag Race, creo que somos muy apasionadas, muy entregadas, muy maximalistas, nos estamos colgando hasta el molcajete y pues ahora sí que sé que se va a venir una temporada muy fuerte. A lo mejor cuando yo entro al workroom no van a saber quién soy, pero ya una vez que me vean en el escenario, que me vean bailar, que vean las machincuepas que me aviento, sé que van a temblar. Hola bonitas, yo soy María du Carmen Miranda Bonita de Nacimiento, pero me puedes decir María Bonita, y soy de Monterrey, Nuevo León. María Bonita es conocida por buenos maquillajes, buenos looks, ser chistosa y por besuquearme con todo el mundo en el antro, la verdad. Humor, amor y sensualidad. Yo empecé a hacer drag porque, obvio, me gusta tener los huevos en la garganta y el pito entre las nalgas. Pero la verdad es que es muy doloroso, es horrible. Y lo empecé a hacer por amor. Por amor al arte, por descubrirme a mí. Y no lo quería hacer, la verdad. Pero desde que me subí al escenario, ya nadie me pudo. Ustedes no están para saber, ni yo para decirles, pero yo tengo una maestría en educación sexual. Y creo que mis materias serían mucho de amor propio, mucho de amor al prójimo, mucho de la rimón al prójimo también. Y cómo hacer todo eso viéndote fabulosa con un tacón del 15. De la temporada pasada de mis ahora hermanas de Drag Race México, me hubiera gustado hacer el bol de telenovelas. Así muy villana, muy joven, muy viejita, porque pues una puede hacer las tres. Soy una amenaza porque soy chistosa, soy bonita, siento que tengo todo el paquete completo y el paquete también lo tengo bien completo, mi amor. Hola, hola, yo soy Horacio Potasio, vengo de Guadalajara y sí, perras, aquí estamos. Drag Race México temporada 2. Carismática, talentosa y medio pendeja, pero linda. Empecé a hacer drag ya como 1 año y medio, más o menos. Pero con ganas de hacerlo desde los 15 años. Yo practicaba dibujando, practicaba haciendo bocetos y maquillándome en mi tableta electrónica. Pero ya fue cuando empecé a hacerlo en cuerpo que pude explotar mi talento. Y mírenme, aquí estamos. Las materias más importantes en mi universidad tendrían que ser danza, histrionismo, presencia escénica, maquillaje, peinado, peluca, taco y un chingo de cosas porque hacer drag no es fácil, muñecas. Entonces necesitamos una universidad para aprender a hacer todo esto. Y para la última clase de pasarela para graduarse de esta universidad, definitivamente les diría que tienen que crear su caminado. ¿Qué las va a distinguir de las demás? ¿Cómo van a
sacar su energía en la pasarela porque, putas, ya hay mucha modelo. Entonces, ¿qué vas a hacer diferente tú en tus looks, en tu forma de presentarlos para cautivar a tu audiencia? Creo que las otras reinas deberían de cuidarse de mí porque, pues, hay mucho talento, hay mucha disciplina. Y creo que cuando combinas ambas, se pueden hacer cosas muy, muy perras, así que tendría mucho cuidado. Mi nombre es Electra y estoy hecha de estrellas. Soy de la ciudad de Ensenada, Baja California, aunque ya tengo 2 años residiendo en la gran ciudad de México. Vampirosa, glamurosa y majestuosa. Electra comienza a la edad de 19 años. Yo recuerdo que estaba estudiando en la universidad, la carrera de diseño. Y durante 2 años estuve literalmente haciendo drag encerrada en mi habitación hasta que un 31 de octubre ya no me pude contener, así que soy una reina de Halloween, hermanas. Hermana, si yo fuera la directora de esa universidad, sin duda tendría que haber un curso de corsetería, de cómo amarrarte bien tu corset. Yo creo que otra podría ser una clasecita de caminado, hermanas, de modelaje, porque luego caminan bien chueco. Si Electra fuera la maestra de pelucas, les diría que se compren una peluca de cabello humano. La verdad es que los retos de diseño son mis favoritos. Sin duda, de la temporada 1 me habría gustado hacer el reto de Levi's o tal vez el de la quinceañera, porque todos estaban bien gachos. Las otras reinas deben de temer porque seguramente ellas saben quién soy. Me han visto y saben lo que hago, saben cómo me veo y saben de lo que soy capaz, hermanas. Entonces espérense para una temporada espectacular. Yo soy Garzón y soy el cadáver exquisito de la ciudad de Querétaro. Mordaz, sublime y oscura, y no solo de los codos. Garzón es la dama oscura de la alta costura, es una pesadilla de la moda, es una chica de sentido del humor oscuro y que le gusta destacarse por su imagen y por su belleza. Yo empecé en el drag como casi cualquiera, ¿no? Escondido en mi cuarto, básicamente no tenía nada más que hacer. Entonces decidí acabar con las ilusiones de mi familia y empecé a maquillarme. A mí me separa de las otras reinas mi sentido del humor, mi buen gusto, mi gran corazón, pero sobre todo mi humildad. Si yo fuera la profesora de lip sync, la primera lección sería: apréndete la letra, es una canción de Belinda. Creo que las otras reinas deberían verme como competencia por mis grandes looks, por mi habilidad para crear un vestuario con cualquier material que se me ponga enfrente. Así que si yo fuera ellas, estaría temblando de miedo. Así que díganme, hermanas, ¿le temen a la oscuridad? Hola amor, mi nombre es Nina de la Fuente, tengo 203 años, soy de la Ciudad de México y estoy demasiado sobria en este momento. La tía incómoda que absolutamente nadie quiere tener. Amor, ya me estás hablando del paleolítico, bebé. Yo ya soy de la camada vieja, de verdad. Yo ya soy de las viejas, llevo aproximadamente 9 años siendo toda una obrera del glamour. Empecé en un bar local, en un concurso. De ahí empecé a tener trabajo fijo como drag queen, a viajar a otras ciudades, a crecer como artista. Yo soy puro glamour, mucha opulencia, mucho jijiji, mucho jajaja, mucho cotorreo y bastante señorismo, amor. Si yo fuera maestra de performance, amor,
Drama, bebé. Te tiras, interpretas. Al fin y al cabo, el escenario viene del teatro, amor. El drag viene del mismísimo teatro. Las machincuepas viejas, los azotones de panocha, las violaciones al piso, amor, se ven muy monas. Pero una interpretación, bebé, no cualquiera, preciosa. Bebé, la temporada pasada, viva en toda la zorra extensión de la palabra. La noche de las mías María Félix, bebé. Yo veía cazar cada pinche bodrio y que se venían paseando todas las repeticiones de los trajecitos verdes. Ay, no, amor. Yo hubiera servido ahí la doña que mira casi que te la revivo de la tumba, bebé. Yo creo que lejos de cuidarse, yo creo que es ver las fortalezas que tenemos todos como artistas y pues sacar a relucir lo mejor de cada uno. Hola, seres de amor y libertad. Mi nombre es Eva Blunt y soy de la Ciudad de México. Eva Blunt es una amazona, es prima de la Mujer Maravilla, es amante de Poison Ivy y es la mejor amiga de Sheena y Gatúbela. Magia, sensualidad y mucho chuki. Tengo tanta espuma como una chela mal servida. Empecé en el drag hace 7 años, en el cumpleaños número 26 de mi esposo, el cual nos dragueamos juntas. La temática era reinas de belleza. Ella era Miss Belleza Latina y yo era Miss Soginia. Y pues fuimos el fruto de muchas de mis amigas drags. El momento en el que nos vimos una a la otra, nos enamoramos tanto de nuestros chicos como de esta nueva creación travesti que hoy en día sigue en pie y seguimos siendo esta fuerza de las Blonde, la familia Blonde. Las materias que yo impartiría en esta universidad sería Ciencias Naturales y Música para la Vida, en donde aprenderíamos a hacer soundtracks para cada momento de tu día, ya sea despertando, haciendo de comer, salir a pasear o hacer el quehacer. A nadie le cae mal una música de señora para trapear el piso. Si yo fuera la maestra de la clase de pasarela, mi lección número 1 sería trabajar la perra. La pasarela es de quien la vende mejor. ¿Qué personaje del Snatch Game de la temporada pasada fue mi favorito? El de Gala Varo, porque literalmente estaba para llorar. ¿Por qué las otras reinas podrían verme como una amenaza en esta temporada? Porque donde piso, con mi mirada luminosa y mi amor, hago temblar el cielo y la tierra. Agárrate, estoy a punto de darte el viaje de tu vida. Hola, mi nombre es Ignus Ars, tengo 23 años y soy de Aguascalientes, lugar de la gente hidrocachonda. Ignus es un ente, no es un él, no es una ella, es un concepto. Ignus es algo que pueden hacer completamente de la nada, como una idea, como una emoción. Ignus es este extraterrestre inesperado, listo para hacer algo intrépido. Pues yo empecé porque me rompieron el corazón y tenía tantas emociones y tantas ideas y tantas cosas que expresar que justamente Ignus me ayudó a expresar y a sacar todo esto y que también podía conectar con un público. Yo también estudié teatro, entonces también eso me encanta, estar en contacto con el público, que sientan algo al verme. Si yo les diera una lección de pasarela, a mis alumnos creo que sería sal y sé tú. No tienes que ser perra, no tienes que hacer algo que no quieres hacer. Simplemente sé tú. Si quieres jugar, saltar, hacer, hazlo. Eso es lo que les diría. Yo creo que las reinas me podrían a mí ver como una amenaza, porque no soy la típica que te va a decir que te va a destruir y que te va a pisotear, porque no soy yo así. Yo simplemente hago lo que hago con el corazón y si eso les encanta a los jueces, con eso yo me doy bien por servido.
people, soy yo, Jenary Bloom, originaria y orgullosa de Tepatitlán de los Altos de Jalisco. Justa, sincera y carismática. Mis primeras veces como drag fue más bien en la carrera del transformismo. Justo ahí tuve la permuta de permitirme qué es el arte drag, descubrir que esto es una profesión, que no es un hobby. Si yo fuera la gran Miss del lip sync, les diría apréndanse bien la canción. Obviamente existen limitantes como la dislexia, que yo por ejemplo puedo tenerlo, pero no es una pausa para eso, sino al contrario. El decir, me sé la canción, pero llega la parte difícil y ¿qué voy a hacer? Pues tú di agüita de guayaba, porque pues así puede ser la canción rápida y tú nomás agüita de guayaba y todo lo demás puede seguir y fluir como si nada hubiera pasado. Me hubiera encantado hacer de la temporada pasada Miss Drag Latinoamérica, el caminar, siendo una Miss. Todos vivimos con esa fantasía. Ay, pueden verme como una gran amenaza porque pueden tener varios filtros en su persona o quieren crearse un personaje de Mean Girls 2000 que ya en la actualidad ya no existe. O sea, ya hay que cambiarle el chip, ser auténticas, ser con una gran carisma y obviamente tener un poco de teatralidad muy facial, corporal, porque pues de qué sirve ser una drag que nomás haga un runway bonito si no tiene nada que expresar. Hey, ¿qué onda? Yo soy la huerquilla, Lexa Fox, tu zorrita favorita. Soy de Mexicali, Baja California, la ciudad que atrapó al sol. Y vengo a arrasar esta competencia. ¡Au! Me gusta mucho cantar. Si usted me deja ahí en cualquier lado, yo puedo echarle una nota bien bonita. Ahí le va. ¿Viste? Sensual, carismática y talentosa. Mi inicio en el mundo del drag es muy bonito porque yo recuerdo haber visto la temporada de Drag Race número 9 y empecé a maquillarme en redes sociales y a subir cositas y poco a poco fui escalando hasta llegar a ser una zorra. Si yo fuera la maestra de clase de lip sync, primero antes que nada los pondría a aprenderse bien la letra, porque vimos en la temporada pasada que no se sabían como 4 canciones, pobrecitas, ¿no? Eso sería principalmente. Y también que sepan moverse por el escenario. Yo les diría, a ver, postura, a ver, split, a ver, tip. Claro. Siento que las demás reinas deberían de verme como una amenaza, o ya me ven como una amenaza, porque ya he hecho muchas cosas en el medio drag y no por nada, o sea, me ha costado. Entonces yo creo que ellas ven una huerquilla con mucha hambre de esa corona. Hola, ¿qué tal? Soy Luna Lanzman, soy de la Ciudad de México. Luna Lanzman es la reina unicornio de la Ciudad de México. Está llena de color, de fantasía. Bromista, divertido y creativo. Pues empecé en el mundo drag hace 7 años atrás a ver esto como un chico común y corriente podría hacer esta magia súper padre de ser una hermosa chica. Entonces me emocionó, fui concursando, fui involucrándome en la Ciudad de México, en ciertos lugares donde se podía, pues digamos, hacer este arte. Y pues de ahí fui escalando y fui haciendo más cositas y hasta llegar a un punto, pues ya de lo que están viendo. Pues hablando de la universidad, tendríamos que tener clases de maquillaje, o sea, un maquillaje bastante perro, que no te craqueles. Si ya me ven craquelada, creo que no fui a la universidad. Eso, unos muy buenos tacones para hacer educación física, un laboratorio también para ir investigando a las drag queens raras también, que son válidas en esta universidad. La categoría que más me hubiera gustado hacer de la temporada pasada es la de reto quinceañera. Creo que yo hubiera sido perfecta para este reto, porque vi unas mesas ahí volando horribles, espantosísimas. Me podrían ver como una gran amenaza porque tengo una gran agilidad mental, me encanta ser chistosa y para ser chistosa no es tan fácil.
Oli, aquí Suculenta de Ciudad de México, de Iztapalapa para Drag Race. Picante, suculenta y sobre todo, botarga. Mis inicios en el drag nacen en un invernadero en la casa de Nina de la Fuente. Ahí ella cultivó esta hermosa suculenta y yo creo que le echó ahí unos brebajes bien raros. Ahí no puedo decir los nombres, pero ahí yo creo que sí le echó varias cosas. Y pues de ahí ya nací yo. Pues sí, yo creo que si no hubiera sido por Nina, no estaría aquí porque ella me enseñó muchas cosas del drag, de maquillaje, de costura, obviamente no porque no sabe coser ella. Y pues nada, esos son mis inicios y creo que después de eso este monstruito se convirtió en algo muy suculento. En el invernadero de Drag Queens, en el primer día de performance, lo que les digo a mis alumnas es: actúa improvisadamente. Cualquier cosa puede funcionar aquí. Hasta un pedito funciona. Yo creo que las otras reinas me ven como amenaza por mis picos, por mi creatividad y por todo lo que conlleva ser suculenta. ¡Hey! Acá hay Unique, soy de Aguascalientes, Aguascalientes. Unique es la reina de las tragicomedias porque sus tragedias las transforma en virtudes y sus virtudes las exagera en camp. Porque obviamente el camp es mi pastor. Campi, soy teatral y obviamente soy ridícula, chicas. ¡Woo! Hermana, yo empecé un 14 de febrero como buen día del amor y la amistad. Me veía bien fea, pero eso sí, todos cautivé con el carisma y con el amor que le tengo a esto que se llama drag. Uy, hermana, yo la verdad es que yo creo que sería de esas maestras pasalonas, pero yo creo que les enseñaría a, obviamente, un buen lip sync. Sería la maestra de los lip syncs por las artes oscuras. ¡Ay! También yo creo que les daría una clase de cómo hechizar tu peluca o también de, obviamente, artes dramáticas para el drag contemporáneo. ¡Ay! Quédense frías, vamos a yo, miren, hasta lema y todo. Yo que yo voy a salir en esas Biblias famosas del drag. Hermanas, obviamente aquí hay carisma, unicosidad. ¿Existe esa palabra? Me tienen que ver como una amenaza porque obviamente soy única, carismática y rebelde. Ay, la verdad es que yo no le tengo miedo a nada, hermanas, y yo estoy preparada. Me encanta aventarme a todo y el escenario es mi elemento.